Habíamos dicho que las que no vuelan generalmente son animales muy rápidos en la tierra, ¿no? A excepción de los pingüinos, que son muy rápidos en el agua. Y estos animales pueden ser o muy grandes o muy pequeños, como este que tenemos en la imagen. Y su característica es que la velocidad a la que corren les permite escapar de sus depredadores. ¿Sí? Esa es una peculiaridad. Algunos de ellos, por esa velocidad, se ocupan en algunos países como entretenimiento. La gente hace carreras de estos animales, ¿no? Se sube a ellos y los ocupa para eso. Cuando nosotros pasamos a las otras aves a las que vuelan, las tenemos clasificadas como aves de nuevas mandíbulas, porque acuérdense que los ancestros de las aves tenían dientes. Entonces, por eso a estos se les denomina como nuevas mandíbulas, porque ya carecen de dientes. Y esa es la razón de darles un nuevo nombre. ¿Cuál es la parte interesante de estos animales? Habíamos dicho que se distinguen por la forma en que están los huesos, si hay contacto o no hay contacto con el hueso pobre, ¿no? Algunas de estas aves, como lo son este grupo, los delfines, no vuelan, pero son increíblemente hábiles para el nado. Entonces sus alas están transformadas en lo que podrían considerarse aletas y tienen una enorme capacidad para nadar estos animales, y por lo tanto sus patas también están diseñadas, adaptadas para vivir en este medio. El caso de los pingüinos es muy interesante por las características de los grupos de pingüinos, ¿no? Son animales con cuidados parentales muy interesantes. Y de ahí nos vamos a clasificarlos dependiendo de la forma que tienen. Por eso todos en esta clasificación terminan con el término formes, ¿no? O sea, con forma de. Entonces, los primeros que tenemos aquí son los que se parecen a los pelícanos. Una característica de este grupo, todos parecidos a los pelícanos, es que su dedo pulgar está en oposición al resto de los dedos, y que los dedos están unidos por una membrana interdigital. Esto les permite a ellos tener una buena capacidad para moverse en el agua. La parte interesante de ellos es este saco que permite a ellos alimentar a sus crías de una manera muy específica, ¿no? Nos pasamos ahora a estos que se parecen a las cigüeñas y son animales de patas delgadas, largas, con una muy buena capacidad de vuelo, y en términos generales son aves muy ligeras. Tienen adaptaciones que les permiten a ellos dormir sobre una sola de sus patas, ¿no? Tenemos a estos que se parecen a estos zancuditos que tienen un pico diferente. Si nosotros nos regresamos a estas, vean el pico que tienen. Estas tienen un tipo de comida en común, y estos amigos tienen, lo que los hace diferentes es que su pico tiene otra adaptación que les permite filtrar lo que comen. Acuérdense que estos animales tienen la particularidad de que filtran su alimento, ¿no? Por cierto, son bastante apestositos. Cuando uno los visita en los zoológicos, el área donde están estos animales es de un olor bastante desagradable, pues porque lo que están comiendo ellos es justo lo que crece en el agua, ¿no? Entonces son las condiciones que les permiten generar lo que se alimenta. Y estos amigos son migratorios, es una de sus características interesantes. Luego tenemos a todo lo que se parece a un pato, a un ganso. Estos animales son acuáticos, algunos de ellos son muy buenos buceadores, y sus patas o sus pies también están palmeados. Una característica de estos que viven mucho más tiempo en el agua que los anteriores. O sea, los anteriores viven en el agua pero salen a tierra a hacer otras actividades, y estos son más acuáticos. Estos amigos tienen la característica de presentar esta glándula uropigial que les permite una combinación muy productiva de aceites,
y que además también tiene una función en el sistema inmune. También el producto, el sebo que se produce en estas glándulas, tiene la particularidad de ser bactericida. Entonces no solo tiene como función el que el animal pueda recubrir todas sus plumas de grasa y que le permite hacerlas impermeables, sino también tiene la función de evitar que crezcan bacterias en el plumaje de estos Disculpe, animales. doctora, ¿cómo dijo que se llamaba la glándula, perdón? Uropigial. Ok, gracias. Es una glándula muy característica de este tipo de animales que viven en esta situación, porque las aves no tienen glándulas sudoríparas, ni tampoco tienen glándulas sebáceas. Su única glándula productora es esta, la uropigial. Ahora nos vamos a estos que se parecen a una grulla, que también son aves acuáticas, más terrestres que las anteriores, es decir, viven cerca de los cuerpos de agua, se alimentan de los peces que viven en los cuerpos de agua, pero pasan un buen tiempo más en la tierra que en el agua. Tienen cuellos largos, su cuello está adaptado para volar. Si ustedes se fijan, estas aves que son muy delgadas tienen cuerpos muy largos y les permiten, en el momento en que ellas despliegan el vuelo, les permiten tener una forma aerodinámica no solo en las alas, sino todo el cuerpo del ave tiene una forma aerodinámica. Y una característica de ellas es que sus aves son nidífugas. Una cría nidífuga es una cría que nace y en cuanto puede empezar a caminar, se sale del nido, no necesariamente que se vaya y no regrese. Se sale del nido y se les llama nidífugas. Si nosotros los comparamos con una cría de un ave que tiene nido, por ejemplo de un canario, pues la cría del canario no es nidífuga, ¿no? Está ahí metida en el nido hasta que se tarda mucho en madurar y poder salir del nido. Las crías de estas aves a las que les ponemos aquí nidífugas, significa que el ave desde que nace, desde que rompe el cascarón, es capaz de salir del nido sin problemas, ¿sí? De ahí el término nidífuga. Entonces, siempre que lo veamos en aves, ese término significa que la cría sale del cascarón y desde ese momento puede abandonar el nido y regresar al nido. Después tenemos estos amiguitos, ¿sí? Caradriformes. Su característica es que son marinos, aunque también hay de agua dulce, ¿sí? También son buenos para volar estos animales, pueden volar distancias muy grandes, es una característica de ellos importante, de tal manera que las encuentra uno a una distancia de tierra bastante importante. Tienen un dedo más pequeño y lo tienen hacia atrás para poder recargar sus patas. Si nos pasamos a las que se parecen a las gallinas, estas son, yo diría, las aves más feas. Si analizamos la estructura que tenían las anteriores, son aves muy estilizadas y estas son como más toscas, ¿no? Estas son de un cuerpo mucho más rechoncho, son de alas cortas, sus vuelos no son tan largos como las anteriores. También sus crías son nidífugas, ustedes lo han visto que cuando salen los pollitos andan corriendo por donde quiera. Tienen unas patas con 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Recuerden que la mayoría de las aves perchan y por esa razón deben tener una pata diseñada para perchar, ¿no? Para estar sostenidas. Esto que está haciendo este guajolote aquí es perchar. Después nos vamos a los que se parecen a las palomas. Las palomas se distinguen porque son de alas no tan grandes, son de mediano tamaño, pero son bastante rápidas y son unas excelsas voladoras, ¿no? Estos animales han sido utilizados por el hombre de muchísimas formas, se han usado sobre todo en las guerras. Durante las guerras se han utilizado a las palomas para llevar mensajes de un lado a otro de las líneas de fuego.
¿no? Existe toda una tradición en los humanos para entrenar a estos animales a volar grandes distancias, ¿no? Es todo un deporte desarrollado por mucha gente. Me parece que aquí en Oaxaca hay hasta club de esto, ¿no? El siguiente grupo pues son los citácidos, son todos los que se parecen a los citácidos. Sus picos son muy característicos por la forma en que se alimentan, como en todas las aves, pero aquí el pico cambia sustancialmente porque tenemos lo que sería el maxilar inferior, lo tenemos mucho más corto. Estos animales, casi todos ellos son muy fáciles de distinguir del resto de las aves, justo por la característica de su pico y de su cabeza. Son de patas cortas. Algo interesante de ellos es que tienen dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás, y entonces sus patas se convierten en útiles para la sujeción de cosas. Estos animales tienen, si ustedes se han fijado en ellos, son capaces de sostener con una pata lo que se van a comer y con la otra estar perchados, ¿no? Es una de sus características, y la emisión de sonidos que si uno los entrena pues pueden ser similares a los de los humanos. Son muy longevos estos animales, y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la gente los tiene como mascota. Algo que deben ustedes insistirle a la gente que se atreve a tener los animales como mascota es que es un animal que puede vivir más que ellos. Y quizás en la clínica veterinaria a la que tenemos nosotros acceso en Oaxaca, son los animales con peor alimentación. Les van a llegar muchísimos problemas de alimentación en estas aves. La gente es bastante bruta para alimentarlos, y eso significa que ustedes van a tener que ser bastante listos para capacitar a todos los dueños que tengan de este tipo de aves. Llegan a consulta en unas condiciones que dan ganas de patear al dueño antes de atender al ave, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Es bueno que en su práctica veterinaria traten de reunir a los dueños de este tipo de aves para darles capacitación, porque de veras créanme que vale la pena capacitarlos, porque si no son muchos problemas para ustedes. Seguimos ahora con las que se parecen a los halcones, y aquí tenemos estas que serían las primeras aves rapaces. Y aquí empezamos con hábitos diferentes, ¿no? Hay aves que son de hábitos diurnos, otras que son de hábitos nocturnos, otras que solo tienen actividad en la mañana, otras solo en la tarde. Y esta parte es importante, sobre todo cuando la gente las tiene de mascota. ¿Qué caracteriza a estos animales? Bueno, son buenos carnívoros, tienen un fuerte pico, bastante cortante, y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Estas aves las tiene mucho la gente para hacer cetrería, y cuando se hace la cetrería con poco conocimiento, el riesgo de que este pico y las garras nos causen problemas es bastante fuerte, ¿no? Son dos armas que tienen estos animales que los vuelven muy, muy peligrosos. Sus patas son extremadamente fuertes, son animales que cazan, que son capaces de levantar tu comida al vuelo sin ningún problema. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de aves. Después tenemos estas, son muy simpáticas. Estas son nocturnas, también son rapaces, y de estas les van a llegar muchas a consulta también en Oaxaca. Vean qué bonita agarraron aquí a esta amiga volteando al vuelo, ¿no? Esos animales son altamente útiles para los ecosistemas. Es una de sus características importantes. Pero también son, por sus hábitos nocturnos, son aves que están en muchas creencias de la gente, ¿no? Entonces acuérdense que dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Y eso pues viene de que son animales nocturnos. Sin embargo, son animales altamente eficientes para controlar las plagas, sobre todo las plagas de roedores. En Oaxaca son muy comunes, es muy fácil que le lleguen a uno a consulta. Y es importante, en el caso de ellos, generalmente rehabilitarlos y regresarlos al medio. No es un animal que quisiera uno que la gente tuviera de mascota. Una particularidad de estas aves es
la forma de sus plumas. Están diseñadas sus plumas de tal manera que su vuelo es altamente silencioso. Esa es una particularidad importante de estas aves y eso les permite cazar de manera extraordinaria, ¿no? Después vamos ya hacia aves más pequeñas. Aquí el más común es el martín pescador. Y empezamos con características especiales en la forma en que anidan. Es otra parte que nos permitiría agrupar a las aves, ¿no? Los nidos, ¿dónde hacen los nidos? En el caso de estas aves hacen los nidos en cavidades, lo pueden hacer en la arena o lo pueden hacer en madera, ¿no? Y como ven, el martín pescador es un ave que podemos encontrar en Oaxaca y que observarla es muy divertido, ¿no? Tiene una capacidad para cazar impresionante. Ahora vamos a ver mucho más pequeñitas, pero que tienen la capacidad de ser muy capaces de volar distancias grandes, ¿no? Sobre todo los vencejos es una de sus características, que vuelan distancias muy grandes. Y ellos tienen adaptaciones muy específicas para el vuelo. Cuando ve uno la forma en que vuelan estos animales es bastante diferente de la forma en que vuelan el resto de las aves, ¿no? Ellos tienen una velocidad de batido impresionante, son capaces de hacer un vuelo en reversa, es algo que pocas aves pueden hacer, ¿no? Son de patitas cortas, sus alas son muy largas, y la velocidad que pueden alcanzar estos animales es de veras extraordinaria. Y después pasamos a estas que quizás son de las más comunes, que vemos todas las tardes si vivimos por zonas arboladas, ¿no? Las paseriformes. Estas son más de chiquitos a medianos, tienen 3 dedos hacia el frente y uno hacia atrás, lo que les permite perchar en los troncos con mucha facilidad, y presentan un órgano que produce sonidos, ¿no? Que se denomina siringe. Esa es, digamos, la peculiaridad más importante de ellos. Los demás emiten sonidos, pero estos emiten cantos. Esa sería la diferencia entre ellos, y presentan los dos tipos de anidación. Tienen crías que se quedan mucho tiempo en el nido, que nacen sin plumas, que tienen que tener su primer plumaje. Algunas de ellas abandonan el nido hasta el cambio al segundo plumaje. Y otra característica importante de estas aves es que viven en grupos muy, muy grandes, ¿no? Cuando hacen migración lo hacen así, en grupos muy fuertes, y estas aves también tienen la característica de presentar a media tarde, de presentar un despliegue de vuelo impresionante, ¿no? Es la forma en que van enseñando a las crías a escapar de los depredadores. Entonces hacen unos vuelos majestuosos por las tardes que han permitido a muchos biólogos y a muchos físicos, a través de la observación del vuelo de estos animales, poder explicar mucho de la conducta. Una parte importante de este grupo de aves es que los humanos nos comportamos igual que esos grupos de aves. Si ustedes se fijan en una marcha de la sección 22, que por cierto ya tiene rato que no nos hacen el favor de bloquear, si ustedes se fijan en una marcha de la sección 22, o del Bajo, o del Estaú, o de cualquiera de los muchos que hay en la universidad, cuando va la bola, no saben por qué, pero si la masa va para la derecha, pues todos se van para la derecha. Si la masa va para la izquierda, todos se van para la izquierda. Es un instinto de conservación lo que hace que eso suceda. Es decir, si nosotros nos comportamos en grupo, es más difícil que el depredador nos pesque, ¿no? Ese es el objetivo del grupo. Y esa es la razón por la cual cuando uno es parte de una multitud, tiende a irse hacia donde va la multitud, ¿no? El instinto, nuestra parte más animal y racional, nos lleva hacia allá. Bien, aquí ahora vamos a aves que son muy espectaculares en su plumaje, ¿no? Ya estamos hablando de aves que tienen características muy importantes, que presentan algunos tipos de plumaje muy especial. Este plumaje extra o
ornamental, les sirve muchísimo a la hora del cortejo, ¿no? Habíamos dicho que una característica de ellos es que todas estas plumas o todas estas ornamentaciones que tienen las aves les sirven fundamentalmente para el apareamiento, ¿no? Quizás son los animales que gastan más tiempo y más esfuerzo, más energía en los cortejos. Nos vamos hacia los cucús. Estos son muy divertidos, ¿no? Porque ellos no anidan, van, ponen los huevos y que otro haga el trabajo, ¿no? Estos serían como las aves más flojas de este grupo de animales, ¿no? Porque ellos no se molestan en hacer la anidación y en incubar los huevos. Ellos van, quitan los huevos del ave que está ahí, le dejan los suyos, y como esto es instintivo, pues les crían muy bien a sus hijos, ¿no? Pasamos ahora a este grupo de aves en el que tenemos dos extremos. En picos tenemos un pico que permite hacer un trabajo muy rudo, que es este de estar golpeando los troncos, y tenemos otro pico que nos permite otro tipo de adaptación. Este sería un pico más frágil, bastante esponjoso, por cierto, y fácil de romper a comparación de este. Una característica interesante de estos animales, sobre todo los del lado derecho de los carpinteros, es la forma en que ellos perchan. Si ustedes se fijan, el animal está paralelo al árbol. Entonces, esto implica que sus patas son mucho más fuertes que las de los otros animales para permitirles esta postura. Tienen tendones y músculos mucho más fuertes que las otras aves, lo que les permite a ellos tener esta posición, adquirir esta postura que no es común en las aves, ¿no? Pasamos a estos que son muy simpáticos porque, aunque viven en el agua, fíjense que no es una membrana continua la que tienen en las patas, ¿sí? Es como un ensanchamiento en los dedos, lo que permite que estas aves puedan vivir y ser pescadoras. Ellos tienen la particularidad de poder bucear por periodos muy largos, y es muy interesante esta forma en que sus patas modifican su forma, su estructura, porque les permite hacer movimientos a la hora que se sumergen que no podría hacer un ave que tiene toda la pata palmeada. Muy bien. Hasta aquí lo que hemos visto es, bueno, que las aves son un grupo muy grande que se caracterizan fundamentalmente por la forma que tienen. Esto lo vieron ustedes el semestre pasado con el doctor Alejandro, cómo la clasificación al principio se iba más por la forma de los animales. En las aves todavía se conserva este tipo de clasificación, aunque ahora el tener el ADN nos permite hacer otro tipo de clasificaciones, ¿sí? ¿Hasta aquí todo va bien, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, porque estos son bastante amplios estos temas. Aquí recuerden que lo que nos interesa es las características que nos van a hacer que la clínica sea diferente, ¿sí? Por favor, por eso está ahí algunas cosas con colores. Recuerden a la hora de hacer sus apuntes que no me interesa que tengan mucha información, me interesa que tengan la información necesaria para poder ser consultados a la hora que tenemos un animal a consulta, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver los sistemas en las aves y vamos a centrarnos, o vamos a tratar de centrarnos en aquellas características que son de cuidado en el momento de hacer clínica, que son de cuidado en el momento de tener que sujetar a el ave, que son de cuidado en el momento de hacerle
o de diseñarle su instalación a las aves. Y trataremos en cada sistema, sobre todo en digestivo, de separar muy bien, sobre todo por el tipo de alimentación que deben tener. Esto sería en términos generales, y nosotros nos vamos a el sistema tegumentario o intergumentario, como gusten llamarle, que está constituido pues, por la piel y las paneras, ¿no? ¿Qué características tiene la piel de las aves? En términos generales es una piel muy finita, seca, porque no tiene glándulas sebáceas, y que puede ir de color blanco a color amarillento en términos generales, ¿sí? Tiene pocos vasos sanguíneos y pocas terminaciones nerviosas. Acuérdense que las aves tienen una peculiaridad, algunas de ellas pelechan, algunas de ellas tiran las plumas y nace plumaje nuevo. Entonces no se pueden dar el lujo de tener muchas terminaciones nerviosas en la piel, ¿sí? Esta piel, por ser muy delgadita y seca, se va a desgarrar con facilidad. ¿Cuál es la ventaja de que al desgarrarse no cause dolor? Pues que tiene pocas terminaciones nerviosas. Esto significa que el ave puede tener una instalación que tenga por ahí algo que raspe su piel y que nos demos cuenta, porque como no hay dolor, el ave no va a reaccionar a esa lesión de la manera que nosotros quisiéramos, ¿sí? Pero también nos obliga a que en una instalación de aves hay que tener mucho cuidado con que no haya salientes o no haya estructuras que puedan rayar la piel de las aves. Porque una cosa es que no le duela y otra cosa es que no se llene de bichos, otra cosa es que no se infecte. Entonces hay que tener mucho cuidado en las instalaciones y hay que revisar el plumaje de las aves con cierta periodicidad y revisar que la piel esté en buenas condiciones. Recuerden que la piel va a ser diferente, va a ser mucho más gruesa en las extremidades, ¿no? En las extremidades posteriores es mucho más gruesa la piel y ahí sí hasta descama la piel de las aves, en comparación con la piel de su cuerpo. También la piel de la cara de las aves es más gruesa que la del resto del cuerpo, porque es en la zona donde se alimentan y entonces tienen que acercarse a lugares que pudieran lesionar la piel, de tal manera que está adaptada la piel de su cara y de sus patas para que no sea tan sensible como el resto. Decíamos desde hace rato que no tienen glándulas sudoríparas, tampoco tienen glándulas sebáceas, ¿sí? Dijimos, la única glándula que tienen es la uropigial. Si ustedes han ido a comprar pollo a la pollería y han comprado la rabadilla, cuando le venden a uno la rabadilla, la persona que vende el pollo tiende a volarle la colita a la rabadilla, justamente porque ahí están estas glándulas, ¿no? Las puede uno ver, son de un tono amarillo, y si el ave ha estado en temporada reproductiva, pues son de olor bastante desagradable, ¿no? Entonces generalmente las quitan, y decíamos que la finalidad de esas glándulas es generar grasa que lubrica las plumas y las mantiene secas. Es una de las causas por las cuales la tienen, y la otra es que evita que haya crecimiento de bacterias en el plumaje. Es muy raro que encontremos un ave a la que encontremos una infección en las plumas. Es raro, pero no imposible, abusados. Por lo tanto, si yo quiero aplicar una inyección subcutánea, entonces, ¿dónde lo hago, no? Porque si la piel es muy sensible, es muy fácil de romper, debo tener mucho cuidado a la hora de aplicar una inyección subcutánea. Lo puedo hacer en los pliegues axilares, en los pliegues inguinales o en la parte dorsal entre el cuello y el tronco. Ahí hay un exceso de piel que me permite levantarlo con facilidad y poder aplicar una inyección sin causarle daño al animal, ¿sí? Algo que nosotros debemos entender o recordar en las aves es que, aunque no tengan glándulas sebáceas, las células del epidermis secretan triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres. Es decir, siempre vamos a encontrar en cualquier ave, nos vamos a dar cuenta que las plumas están lubricadas. Y es una forma muy, muy fácil de ver si las aves están sanas o tienen algún problema, porque lo primero que pierden es el brillo de su plumaje.
Es una característica que se debe a esto, a que las células de la epidermis secretan una cantidad de ácidos grasos interesante, una mezcla de grasas que les permite aislarlas del agua y les permite mantenerlas con muy buena protección, tanto para el agua como para las bacterias, ¿sí? Si nosotros seguimos revisando la piel de estos animales, nos encontramos como a todos, ¿verdad? En la epidermis hay un estrato que se cae, el estrato córneo, que está en constante recambio porque las células se mueren, se van empujando y se van cayendo, ¿no? Entonces, el cambio de piel es constante. Algunas personas, cuando clasifican a las aves, mencionan 2 o 3 estratos en la epidermis, ¿no? Aquí depende de la etapa en que estemos y de lo bien que las tinciones se realicen. Bien. ¿Qué pasa en esta parte de la piel? Aquí tenemos una gran cantidad de fibras de colágeno que sostienen los capilares, porque dijimos que hay pocos, pero no quiere decir que no haya. Estas fibras de colágeno que detienen los capilares nos permiten que podamos ubicar con cierta facilidad las áreas donde las aves sangran y las áreas donde las aves no sangran. Si nos vamos un poquito más profundo en la dermis, lo que vamos a empezar a encontrar son estas terminaciones sensoriales, que en el caso de las aves se llaman cuerpos de Herbst, y que tienen la característica de estar asociadas con lo que sería un folículo plumoso. Los mamíferos tenemos folículos pilosos y las aves tienen folículos plumosos. ¿Qué pasa con este folículo plumoso? Pues es interesante de conocer porque el ave, una de las cosas que le vamos a cuidar muchísimo es este folículo, porque aquí sí podemos encontrar problemas fuertes de salud, ¿sí? Es una papila donde la dermis se profundiza, se va hacia abajo, hacia llegar a la epidermis, y nos crea una concavidad. En esta concavidad hay 2 características de la pluma. Una a la que se le llama fase anagena, que es cuando crece desde el folículo a partir de la papila dérmica. Es decir, el folículo, recuerden que es una invaginación, entonces tenemos una parte de la pluma que queda hundida y otra parte de la pluma que queda hacia afuera de la piel, ¿no? Lo que está diciendo esta parte es que cuando crecen, desde la parte que está inmersa en la piel, de ahí se va empujando el crecimiento de la pluma. De tal manera que la pluma va creciendo del folículo hacia afuera. Conforme crece, va empujando a la pluma. Entonces, la punta de la pluma fue la que salió hace meses. Eso hay que tenerlo en cuenta para cuando tenemos problemas en las plumas. Debemos recordar siempre que la punta de la pluma ya tiene mucho tiempo de haber salido del folículo y que el crecimiento se da en la base del folículo, ¿sí? Y la otra parte que se llama una fase telógena y que está dada porque aquí hay que sostener a las plumas, ¿sí? O sea, está la pluma dentro del folículo, pero la tienes que detener. Si ustedes se fijan en los vellos de los mamíferos, está sostenido porque tenemos ahí la zona de crecimiento, tenemos una parte más engrosada. En el caso de las aves hay que reforzar este sostén de la pluma a través de músculo liso y de puentes de queratina. ¿Por qué? Porque nosotros los vellitos no los usamos para hacer ninguna actividad, pero las aves utilizan su plumaje pues para la mayoría de sus actividades. Por eso es importante tener una fijación mucho más fuerte, mucho más sólida de la pluma. Por eso cuando uno va a desplumar a los animales tiene que dar un tratamiento térmico para permitir que esto salga. Y es lo mismo que hacemos cuando pelamos a un mamífero, ¿no? Igual, lo metemos a calor para relajar y lograr sacar estos pelitos y no comerlos. Aquí tenemos un corte histológico de cómo estaría el folículo.
Vean ustedes, aquí lo que podemos ver, esta es la invaginación. Esta bajada que presenta de este lado y de este lado es a lo que se le denomina una invaginación, y después sale esta papila. Aquí tenemos entonces el crecimiento de la pluma. La pluma va a crecer a partir de aquí, va a ir empujando a la pluma para que vaya saliendo. Entonces va saliendo la pluma, va a avanzar y aquí sigue el crecimiento. Estos folículos son parte importante de revisar en las aves. Algunos de los ectoparásitos que tienen las aves son su lugar favorito, ¿no? Porque aquí hay muchos nutrientes. Entonces hay que tener cuidado en esta parte. Como la parte diferencial de las aves son las plumas, pues las plumas debemos un poco de revisarlas. Cuando ustedes les llevan un ave a consulta, es obligatorio pues hacer una revisión exhaustiva del plumaje y de la piel, ¿sí? Esa es una parte que deben ustedes recordar. Es como revisar a la piel de cualquier animal. ¿Qué voy a encontrar en las plumas? Bueno, voy a encontrar en la parte externa de la pluma una epidermis externa que es más dura y una pulpa en el interior. No existe ni irrigación ni existe inervación. Es una pulpa que se va perdiendo conforme va creciendo la pluma. Y si ustedes se fijan, conforme va creciendo la pluma, va siendo más delgada esta parte central, donde estaría la pulpa, ¿no? Y yo clasifico a las plumas dependiendo de la actividad que desarrollan. Aquí, al que le guste mucho esto de las plumas, es todo una ciencia esto de clasificar las plumas. Y una parte que es importante recordar es que en las culturas prehispánicas el manejo del arte plumario era una de las cosas en las que más capacitación tenían lo que serían los veterinarios prehispánicos, ¿no? Que eran justamente los que cuidaban a todas las aves, cuyas plumas se ocupaban para hacer todos estos adornos que usaban nuestros ancestros. De tal manera que esta gente que hace el arte plumario distingue muy bien las plumas para no usar aquellas que son frágiles. Entonces, si a ustedes les gusta, es un buen hobby esto de las aves. En esta clasificación tenemos unas plumas a las que se les denomina locomotoras. Son aquellas que voy a ocupar para volar, así que parte de su función es que me permitan desplazarme, por eso se llaman locomotoras. Y dice que tienen un cuerpo al que también se le llama cálamo o cañón, y una parte que se llama estandarte. El cálamo, el cañón, ustedes lo deben de poder ubicar fácilmente, sobre todo si les ha tocado pelar aves. Y el estandarte pues sería propiamente la parte externa de la pluma, ¿sí? Es esta estructura que tenemos por arriba de la piel, por arriba de la epidermis. Y aquí tenemos una pluma de estas que sirven para la locomoción. Entonces, tenemos esta parte, la parte del cañón, que es la parte que queda dentro del folículo plumoso, y luego aquí sería el límite, sería la epidermis, y toda esta parte que sobresale fuera de la epidermis es lo que llamamos el estandarte. Y aquí ya cada una de estas plumas se clasifican sus partes, porque ustedes van a ver que dependiendo de lo grueso o largo que sea esta parte central, el raquis, y dependiendo de hacia dónde van las barbas, es el tipo de pluma que se tiene. Entonces, si nosotros queremos hablar de una pluma, decimos que tiene cañón, que tiene un estandarte, y que su estandarte está constituido por el raquis y por las barbas. Ya en términos, si nosotros queremos ser muy extremos en la terminología, pues entonces ya podemos decir, en lugar de estandarte, podemos decir que tiene una parte exterior que se llama vano vexilo o que se llama estandarte, depende de cómo la terminología que ustedes quieran usar. Pero en términos generales, estas serían las partes de una pluma. Si nosotros nos acercamos
más a la pluma. Entonces nos damos cuenta que estas barbas son algo más complejas. Y justo aquí es donde empiezan la parte divertida de las plumas. ¿Se acuerdan que dijimos que las lechuzas no producen sonido al volar? Pues justo es por la forma en que tienen estas terminaciones, ¿sí? Estas válvulas. Es decir, la barba es larga, pero cuando llego hacia el final de la barba, hagan de cuenta que tuviera orzuela, ¿no? Se abre y tiene diferentes terminaciones. Estas terminaciones pequeñas se llaman válvulas. Y permiten, el movimiento de estas válvulas permite o facilita la dirección del vuelo. ¿De acuerdo? Por eso son sumamente importantes y entre más nos acerquemos a verlas, vamos a encontrar estructuras mucho más divertidas. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora, todo bien. Ok. Bien. Doctora, ¿las lechuzas son la única especie que no producen sonido al volar? Que yo sepa, sí, pero no significa que no haya otras, ¿eh? Mis conocimientos de aves no son lo mejor de mí. De hecho, ni me gustan, pero tú no le digas a nadie. Me gustan las rapaces y eso me ha obligado a estudiar un poco de aves, pero no son mi animal favorito, entonces no soy confiable en ese tipo de conocimiento, ¿sí? De las lechuzas y los tecolotes estoy segura, pero deduzco que las de hábitos nocturnos debe de haber más aves que sean de vuelo silencioso, porque el producir sonido durante el vuelo alertaría a las presas. Entonces las aves de hábitos nocturnos deben ser, en términos generales, de vuelos muy silenciosos, ¿sí? Como mi conocimiento de aves no es más allá, pues no te puedo dar otros ejemplos, pero los podemos buscar, no te preocupes. Si nosotros nos vamos ahora a las otras plumas que puede haber dentro de las aves, pues vamos a encontrar lo que se denominan plúmulas, y estas son propias de aves adultas. Ya su raquis es cortito, si se recuerdan que habíamos dicho que el raquis se va adelgazando, se va haciendo más pequeño, es delgado. Estas plumas son más laxas, más livianas, y una de sus cualidades es que retienen el aire. Entonces el aire se queda atrapado entre esta parte laxa de sus barbas, se queda atrapado el aire y eso me permite un efecto aislante. ¿Han visto a las aves cuando están haciendo cortejo? Ahí en la universidad es una de las cosas, de los privilegios que tenemos en Ciudad Universitaria, que podemos ver el cortejo de las aves con mucha facilidad. Si ustedes se fijan, el macho, una de las cosas que hace es justamente mover su plumaje para lograr este efecto, ¿no? Que se meta mucho aire entre sus plumas y se vea entonces así como más grande el macho, ¿no? Pareciera más grande de lo que es y más espectacular. Y también sirve este efecto para ahuyentar a alguien que quiera competir por mi espacio, ¿no? Si llega alguien y quiere mi territorio, pues yo utilizo este efecto para verme más grande y hacer que el tipo se vaya, ¿no? Y después tenemos las filoplumas, que serían de forma filiforme, muy delgaditas, pero en la punta son muy delgadas, pero el cañón es muy grueso. Y estas solo las veo cuando ya quité las plumas. Si ustedes han pelado aves, lo pueden ver. Si no, hagan el ejercicio de pelar un pollo, por favor. Y entonces quita uno las plumas más grandes, ¿no? Y cuando crees que ya terminaste, aparecen estas miserables, ¿no? Las filoplumas. Tienen así una formita filosa, pero son difíciles de sacar del cañón, ¿no? Las vemos solo cuando logramos quitar las plumas más largas. Estas plumas son plumas más cortitas y su función es aislar la piel de las aves, ¿sí? Acuérdense que las aves pueden estar en ambientes muy fríos, pero también pueden estar en ambientes acuáticos. Entonces necesitamos muchas formas de aislar el cuerpo del ave para evitar que se enfríe o que se caliente. Tienen barbas en el extremo del raquis y tienen unas barbillas así similares a las plumas.
Aquí tenemos una foto de una clasificación ya mucho más fina de las plumas. Les decía yo que este es todo un arte. Esta es solo un ejemplo para que vean ustedes que las plumas se pueden clasificar por de otras formas, ¿no? Por sus anchos, sus largos, por la forma en que están las plúmulas ramificadas, en la porción en la que están. Existe una gran variedad y existe algo interesante de diferenciar que el plumón con el que nacen las aves es diferente al plumaje que adquieren después, ¿no? Al nacimiento el plumaje es específico para cuidar a la cría, que es otra característica interesante de las plumas. Están diseñadas en diferentes edades del ave para diferentes funciones. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué características tiene la pluma o qué ventajas ofrece no solo el ala de las aves, sino la pluma? Ofrece la ventaja de que permite que el aire pueda pasar entre ellas, y entonces eso permite la suspensión y el movimiento en el vuelo. Esa es una de las características o de las razones por las cuales las aves vuelan, porque esta disposición de sus plumas permite que el aire pueda ser usado de diferentes maneras. Y este es el principio por el cual vuelan las aves, ¿sí? Lo tiene cada pluma y lo tiene el ala en términos generales, ¿no? Tienen una parte más gruesa hacia el frente y tienen una parte que va adelgazando. Esta curvatura que tenemos aquí permite que cambie la densidad del aire que está en la parte superior. Este es un principio físico, se descubrió observando a las aves precisamente, y es el principio de la aeronáutica en todos las herramientas o en todos los aparatos que el hombre ha diseñado para volar. Los primeros diseños que el hombre hizo para querer volar, pues nada más se observaba que tenían alas y pues querían hacer alas parecidas a las de las aves. Cuando empezaron a estudiar con más detenimiento a las aves para saber por qué volaban, se dieron cuenta que las aves están diseñadas de una forma que les permite usar el aire, y esto permitió el diseño de las alas de los aviones, de tal manera que nosotros podemos fijarnos en todos los aviones que hay diseñados por el hombre, y todos han sido diseñados usando como patrón el diseño de las aves. Sería muy tonto no observarlos si son las que vuelan por naturaleza, ¿no? Entonces se puede calcular la velocidad a la que las aves pueden desplazarse y en qué vientos las aves pueden estar y en qué vientos no pueden las aves lograr. Aquí tenemos un comparativo y tenemos esta forma que decíamos que es la que nos da importancia. Miren, ¿qué permite esta forma? Que al pasar aquí el aire y chocar, el aire tiene que desviarse, y al desviarse disminuye la presión que ejerce este aire sobre el ala, de tal manera que el aire que pasa por abajo del ala no hubo nada que le disminuyera la presión. Entonces, esta diferencia de presiones es lo que mantiene a el ave volando, ¿sí? Evidentemente, el ave tiene que mover el ala para que esto le permita avanzar, y cuando el ave planea, si ustedes se han fijado, cuando las aves planean, lo único que hacen ellas es abrir sus alas para tener este efecto, ¿no? Las aves, si nosotros las estudiamos, son animales que aprovechan las corrientes de aire. Por eso tenemos migraciones tan largas de las aves, no porque hagan un esfuerzo y un aleteo por el vuelo, sino porque saben distinguir las corrientes de aire, y lo que hacen es aprovechar las corrientes de aire para que el mismo aire les facilite la elevación, y eso les permite un avance con menor esfuerzo. Y justo así es como están diseñadas las aves de los aviones. Si ustedes han tenido la oportunidad de
estar cerca de un avión, se han dado cuenta que esta parte del ala es más alta que la parte posterior, y también se han dado cuenta que aquí en esta parte distal, esta parte de las alas es movible, que son los alerones, y que tienen justo la misma función que estas plumas que tienen las aves. Es un principio físico que nos permite con mucha facilidad. Y lo puede uno comprobar muy fácilmente. Ustedes, ahora que tengan un rato de ocio, tomen una hoja de papel entre sus dos, entre su dedo pulgar y su dedo índice de un extremo y del otro extremo, pónganla enfrente de ustedes y sóplenle a la hoja por la parte de arriba y van a ver cómo solita se levanta la hoja, ¿sí? Es exactamente el principio del vuelo. Aquí está otro esquema que nos representa cómo esta diferencia de presión permite que se logre levantar el ave. Esto me da el impulso para levantar el vuelo. Y ya después, pues si yo quiero cambiar la dirección que llevo, pues para eso tengo un plumaje que me permite hacer todos los cambios de dirección que quiera, ¿no? Y eso nos lleva entonces a que la forma que tienen las alas, en términos generales, son diferentes dependiendo de cuánto vuelan las aves. Es decir, el ala y el plumaje del ala y de la cola están diseñados para aguantar las distancias que tenga que volar el ave. Entonces tenemos aves que viajan distancias muy cortas, tenemos aves que viajan distancias muy largas, tenemos aves que vuelan a velocidades bajas, podríamos decir, y tenemos otras aves capaces de desarrollar unas velocidades impresionantes y que pueden modificar además la disposición de sus alas y de su cuerpo para incrementar la velocidad a la que viajan. Esa es la función de las alas, y esa es la razón por la cual existe tanta diferencia en la forma de las alas. Yo no profundizo en esto porque nunca acabaríamos de estudiar a las aves si nos pusiéramos a hacer esto, ¿no? Aquí tenemos un esquema que nos reduce muy rápidamente cómo sucede esto. Se mira, estas alas que tiene este amigo se les denominan elípticas, ¿va? ¿Qué le permiten? Le permiten maniobrar, le permiten despegar muy rápido, hacen vuelos cortos, ¿sí? Porque no pueden sostener durante mucho tiempo estos vuelos. Y nos da el ejemplo de las aves que tienen estas características, ¿sí? Son aves que muy rápido despegan, no necesitan mucho espacio para despegar, ¿no? Esta otra forma de estas alas la tienen en términos generales aves que desarrollan altas velocidades. ¿Qué característica tienen? Sus vuelos son rápidos, son ágiles, la frecuencia del aleteo les permite poder hacer una planeación, y este tipo de alas las tienen las golondrinas y los halcones. Las golondrinas, si ustedes recuerdan, son aves que migran distancias muy largas, y los halcones son animales que cazan a muy buena velocidad. Tenemos este otro tipo de alas que las vemos sobre todo en las aves que podemos ver planear, ¿no? Son un plumaje que se denomina como elevadoras, les permite hacer vuelos a gran altura porque aprovechan muy bien las corrientes de aire, y esto se puede ver en buitres, en águilas y en cigüeñas, y en Oaxaca es muy común poder ver este tipo de aves, aunque están en peligro de extinción. Si ustedes han tenido la suerte de observarlas, cuando están enseñando a volar a sus crías, desarrollan unos remolinos en los que cada vez se elevan más y más y más y más y más, y es impresionante la altura a la que pueden llegar estos animales. Eso significa que tienen adaptaciones de respiración que les permiten vivir o que les permiten desplazarse en zonas de menor cantidad de oxígeno. Y tengo otras aves que su fuerte es planear, ¿no? O sea, ellas toman una corriente y después
se la pasan planeando hasta que pueden detectar dónde está su presa o pueden migrar, ¿no? Ellas son de vuelo lento, pero lo pueden mantener por mucho tiempo. Son estas que vemos constantemente suspendidas y que solo aletean ahí de vez en cuando, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? Dependen del viento, ¿sí? Porque su aleteo no es tan frecuente como el de las otras aves. Entonces ellas son planeadoras, ellas dependen mucho de las corrientes de aire y son muy comunes en las zonas de mar. ¿Por qué? Porque recuerden que en el mar tengo la facilidad de que el agua modifica la temperatura del aire y esto me permite tener corrientes de aire. Y como la tierra pierde calor más rápido, la temperatura que yo encuentro en la tierra y en el agua, en la costa, pues hace que se generen estas corrientes de aire que son aprovechadas justo por estos animales. Entonces estos animales que planean mucho, los encuentro uno mucho en la zona costera, es muy divertido observarlos, porque pareciera que se van a caer porque para que vuelvan a aletear pasa mucho tiempo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con la parte externa, chicos? No, doctora. ¿No? Si les llega a ustedes a consulta un ave de estas y van a hacer la revisión externa, ¿qué cuidados deberían de tener? Las plumas. La piel. La piel, muy bien, revisaríamos la piel con mucho cuidado por aquí de los ectoparásitos, bien. ¿Qué otra cosa revisaría? El brillo de las plumas. De las plumas, este es un signo inequívoco de que se esté sano. Recuerden que el brillo de la piel, el brillo de los ojos, es un signo en cualquier animal de salud, ¿sí? En nosotros mismos es un signo de nuestra salud, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa revisaría yo en las plumas? Doctora, yo había visto una vez que también se pueden presentar en las plumas líneas de estrés, ¿no? ¿Esto es cierto? Sí, sí, claro, porque dependen mucho de la nutrición las plumas. Es interesante que sean un órgano que la parte muerta es la que tienes por fuera y que dependa tanto de la nutrición, ¿no? Claro, cuando el animal está mal alimentado, yo puedo encontrar los signos en la pluma, porque te acuerdas que la pluma va creciendo del folículo hacia afuera. Es como te va marcando las épocas en las que la pluma, si está maltratada y todo el plumaje está maltratado más o menos a la misma altura, te está indicando que el animal tuvo ahí un problema muy específico. Entonces, por eso las revisa uno con cuidado, ¿no? Entonces, aquí es importante abrir el ala de los animales y revisar la integridad de las plumas, porque sí, efectivamente, tú puedes encontrar las marcas de estrés o de desnutrición en las plumas. ¿De acuerdo? Entonces, es una parte importante de revisar el plumaje de las aves. La integridad de las plumas. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque no son irrompibles, ¿no? Entonces, muchas veces, si lo que yo tengo es la ruptura de las plumas que ayudan al movimiento de las aves, pues voy a tener aves postradas. Y una ave postrada no es lo mejor que podemos tener, ¿no? No están diseñadas, algunas aves sí están diseñadas para estar en la tierra, pero no todas están diseñadas para eso. ¿Qué cuidaría yo en su albergue con respecto a las plumas? ¿Qué debo cuidar? Las corrientes de aire. Bueno, cuando cuidamos, por ejemplo, los citácidos. Ajá. Sí. La alimentación. La alimentación es sumamente importante. Aquí hay que tener mucho cuidado en estos animales en dónde vive el animal. Si nosotros extendemos las alas del animal y el animal vive en un espacio donde no puede extender sus alas, pues estamos perdidos, ¿no? Imagínense la desesperación de un animal, es como si a ustedes los tengo en un lugar donde no puedan estirarse.
¿no? Por muy chiquito que esté uno, siempre necesita estirarse. Pues aquí debo cuidar mucho y debo de hacerle mucho hincapié a las personas que el espacio donde estén las aves debe de ser suficiente, su recinto debe ser suficiente para permitir extender sus alas y poder agitar sus alas. Si ustedes se fijan en las aves domésticas, es una actividad diaria, extender las alas, mover las alas y acicalar el plumaje. Ustedes se fijan, las aves pasan mucho tiempo de su día acicalando el plumaje, aunque no vuelen. Ajá, porque es la parte que les aísla del medio ambiente. Imagínense ustedes, se les ocurre a las personas llegar con ustedes y decirles, no, pues es que estaba medio sucio y lo bañé, ¿no? ¿Y con qué lo bañó? Pues con roma y con zote, ¿no? Y como salía muy grasienta el agua, pues le eché más roma y más zote para que se le quitara. Pues aquí la gente debe entender que las aves solas se pueden limpiar, y que lo único que necesito para que estén limpias pues es un espacio suficiente para que el ave se pueda desplazar y una limpieza suficiente, ¿no? Porque las aves son medias mensas para esto, es de los pocos animales que tiran el excremento donde comen, ¿no? Si ustedes analizan una vaca, un borrego, una cabra, un cerdo, un perro, un gato, ellos no defecan donde comen, ¿no? Pero las aves sí. A mí por eso no me caen muy bien, ¿no? Son medias brutas. Entonces ellas sí tienden a excretar donde comen. ¿Por qué? Porque en la naturaleza ellas no comen donde tienen el nido. En la naturaleza ellas se desplazan para comer. Y aquí, cuando las tenemos en cautiverio, no les permitimos este desplazamiento para comer. Y entonces, en consecuencia, ellas defecan sobre su alimento. De tal manera que los ciclos de los parásitos se vuelven constantes, ¿no? Entonces debo tener mucho cuidado en esta parte de que el recinto en las que las tengo les permita la extensión de las alas. Si yo tengo un recinto donde vuelen, sería mucho mejor, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar o de viajar de ir a los zoológicos y revisar estos aviarios que se dan ahora, son lugares muy grandes donde las aves pueden desplazarse volando con mucha facilidad, ¿no? ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, doctora. Y la otra cosa que deben de recalcar a los dueños es qué ave tiene y tengo que saber dónde anidan y si cuando anida tira el plumaje, porque algunas de ellas tiran el plumaje del pecho para hacer el nido, ¿no? No todas. Entonces todo eso hay que considerarlo para estar con mucho cuidado en esta parte, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Doctora, disculpe, Oiga, doctora. ¿ya qué se debe, perdón, la retención de cañones, por ejemplo, en los citácidos? Tendrías que revisar la nutrición generalmente. Y también puede deberse a que la estimulación de luz no sea la suficiente, porque los animales cuando hacen la pelecha, deben tener condiciones especiales de nutrición para hacer una pelecha y un emplumado adecuado. Entonces, sí hay que hacer una buena revisión de esta parte y revisar mucho la dieta de los animales. ¿Alguien más iba a preguntar? Yo, doctora, una pregunta pues, un poquito salida del contexto. ¿En algún punto del temario vamos a ver primates? A ver, ¿qué, perdón? Que si en algún punto del temario de las clases teóricas vamos a ver primates. Sí, cuando veamos mamíferos. Ah, ok. Vale, gracias. No con mucha profundidad, porque no nos... El problema de la fauna silvestre es que es tanta que no la alcanza uno a abarcar toda. Entonces, vamos a ver un poco de primates, sí, y no una profundidad tan grande. También no vamos a ver mucho primates porque en Oaxaca para que ya consulte un primate está un poco difícil, ¿no? Entonces yo le doy un poco más de énfasis a los animales que sé que les van a llegar a la consulta, y las aves son indudables, ¿no? Los periquitos australianos, los canarios,
y todas las aves silvestres que hay en Oaxaca. Por eso le doy un poco más de peso a aves y a reptiles. Pero buscamos profundizar en mamíferos y déjame ver con los amigos de los zoológicos si podemos conseguir para el Congreso algunas pláticas de primates, ¿va? Eso es lo que te puedo prometer. Está bien, doctora, muchísimas gracias. Pues nada, ahorita me estoy acordando, tengo una hija de una amiga que hizo su tesis con primates, la vamos a invitar. Bien, ahora vamos a pasar al sistema musculoesquelético. Esta es otra adaptación de las aves, también bien interesante, ¿no? Es de las cosas más, de los cambios más espectaculares de las aves, ¿no? Si las plumas no eran suficientes, el sistema esquelético es fabuloso de revisar, y el sistema muscular y los tendones son... los tendones de las aves son como la envidia de los deportistas, ¿no? Uno quisiera tener esos tendones para no tener lesiones, pero bueno, no volamos, así que nos aguantamos. No corremos como avestruz, así que nos aguantamos. Una parte interesante en el músculo es que vamos a encontrar, tanto en aves como en anfibios y en reptiles, fibras musculares que se les conoce como de contracción lenta. ¿Sí? Es una fibra muscular que para contraerse no lo hace rápido, sino lo hace despacio. ¿Sí? Y los voy a encontrar, estas fibras musculares, tanto en aves como en anfibios y reptiles. Pero estas que se retraen así con lentitud tienen la particularidad de que tienen mucha inervación alrededor. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de la anestesia. Aquí están mencionados algunos de los músculos interesantes. Les voy a pedir un favor. En sus apuntes le ponen un esquema de dónde están estos músculos y los iluminan, por favor. Es importante que ustedes los recuerden, porque a la hora que uno está revisando los movimientos y la forma en que me debe responder un animal bajo anestesia, pues me debo de acordar que hay algunos de los músculos que no van a responder rápido. Entonces, por eso hay que ubicarlos, para no andar buscando la reacción del animal anestesiado en un músculo que no se debe, ¿sí? Entonces, ahí yo les pediría, por favor, a sus apuntes le ponen un esquemita para estos músculos. Y una parte interesante en estos músculos es esto que sucede. Si se usan estos bloqueadores neuromusculares que tienen, o la forma en que funcionan es despolarizando, van a generar una reacción adversa por la forma en que actúan sobre estos músculos de los que estamos hablando, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos? Bueno, ellos despolarizan, y al despolarizar entonces van a mantener a la fibra muscular en un proceso que conocemos como espástico, o sea, tieso. Entonces van a ver ustedes a las aves con el cuello volteado y hacia un lado y con las patas todas así tiesas, y entonces van a decir ustedes, ya lo maté, pues casi, ¿no? Otro poco y lo logras. Pues aquí uno procura no usar este tipo de relajantes neuromusculares de este tipo, ¿sí? Ni en aves, ni en anfibios, ni en reptiles, por este tipo de músculos, ¿de acuerdo? Por si no nos acordábamos mucho, aquí hay una diapositiva que nos recuerda cómo funcionan. Esto lo debieron haber visto en sus clases de fisiología hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces, lo que hago con un relajante muscular es que impido la transmisión del impulso nervioso hacia el movimiento del músculo, ¿no? De este músculo que está pegado al esqueleto, del músculo esquelético. Entonces, impido esta transmisión y se debe de quedar quieto, ¿no? El problema con estas fibras musculares lentas es que no se quedan quietas, se quedan tiesas. Hay que acordarse que los bloqueadores neuromusculares son de dos tipos, los despolarizantes y los no despolarizantes. Aquí el problema, como son los despolarizantes, son a los que nos estamos refiriendo, y hay que acordarse que lo que pasa aquí es que ellos van a bloquear esta transmisión
pero se van a quedar más tiempo en ejerciendo esta acción porque ellos no son degradados con la acetilcolinesterasa, y como no se degradan, pues se quedan más tiempo interrumpiendo esta contracción. Por eso el animal se queda así todo, que parece que está paralizado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos, procuren no usarlos. Les puse, si no les puse, les voy a poner en el aula 2 artículos para que los revisen, por favor. Estos artículos que les subo en el aula, les voy a pedir que los lean y hagan un pequeño resumen en sus apuntes. Son revisiones de el uso de estos fármacos. Esto es importante porque ustedes en algún momento de su vida van a tener que dar consulta y van a tener que tranquilizar a los animales. Por eso es importante y me meto tanto en enfatizar esto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. ¿No? No, doctora. Entonces, en sus apuntes, por favor, ahí hay que poner una forma de claves que les permitan este tipo de cosas que hay que recordar para la posteridad, tenerlos en alguna zona de sus apuntes o en alguna zona de su cerebro, ¿no? Si nosotros empezamos a meternos hacia la musculatura de las aves, bueno, pues las aves tienen una particularidad si las comparamos con los mamíferos, que tienen una mayor densidad de miocitos comparadas con un mamífero, y tienen menos tejido conectivo. La grasa intramuscular es escasa, aunque esto lo cree uno muy poco cuando va y compra un muslo de pollo y lo abre y te encuentras ahí un montón de grasa, ¿no? Y el color del músculo va a depender de la región del cuerpo, de la especie y de la función. De tal manera que en una ave voladora, pues yo me voy a encontrar los músculos pectorales con una coloración muy roja, porque pues son ricos en fibras de mioglobina y por lo tanto hacen un metabolismo aerobio oxidativo constante. Y eso me da esa coloración roja que presenta la carne. Si yo me voy a estos aves que no vuelan, pues no necesitan hacer este esfuerzo, entonces su musculatura es más pálida. Ahí el predominio va a ser de fibras blancas, y las fibras blancas son fundamentalmente glicolíticas, es decir, hacen un metabolismo anaerobio. Esa es la diferencia en por qué comemos gallinas y no comemos buitres. Porque a la hora que uno ve el músculo, pues de la vista nace el amor. Y aquí hay unas aves, unas gallináceas asiáticas, que el músculo es negro. Cuando uno trabaja con aves criollas en México, encontramos aves de musculatura negra porque son descendientes de aves asiáticas. Entonces es hasta cierto punto frecuente que encontremos, sobre todo en aves de pelea, que todavía encontremos líneas asiáticas donde el músculo es negro, y esto ha generado muchos aficionados a tener este tipo de aves, ¿no? Se vuelven así como exóticas. ¿Dudas hasta aquí? Entonces el músculo depende de pues qué ave es y qué hace, ¿no? A qué se dedica. ¿Qué tiene que hacer un ave para poder volar aparte de tener plumas? Hijo, pues tiene que hacer una modificación estructural grande, ¿no? Nosotros no volamos pues somos muy pesados. No es porque no tengamos plumas, es porque somos muy pesados. Entonces lo que tenemos que deshacernos es del peso. Si nosotros nos recordamos que los murciélagos son mamíferos y vuelan, vean cuánto pesa un murciélago, ¿no? Entonces si quieren ustedes volar, pues tendrían que perder muchísimo peso. Y es lo que han hecho las aves a lo largo de su evolución. Lo que han hecho es reducir el peso de su esqueleto de una manera muy drástica, y para disminuir este peso del esqueleto han utilizado diferentes estrategias. Una es usar algo que se denomina como huesos neumáticos, es decir, huesos que no tienen médula, sino que tienen aire, que tienen una estructura muy interesante, no tienen mandíbulas de dientes, ¿sí? Si ustedes recuerdan, tienen picos, es decir, fusionaron varios de sus huesos para formar los picos,
de tal manera que eso los hace más ligeros, ¿no? La cola es libre de huesos, no es como la de un gato, ¿no? El cuerpo se hizo más corto, ¿no?, para reducir el volumen, ¿sí? Se redujo el número de huesos en las extremidades, o sea, lo que estamos haciendo es quitar peso, ¿sí? Se fusionaron algunos huesos y si el ave además bucea, entonces las costillas también están fusionadas. Pero en un ave que bucea, cuando el ave se sumerge, se aumenta la presión del agua sobre el ave. Y entonces lo que permiten estas costillas fusionadas es resistir la presión del agua en el cuerpo del ave sin que le pase nada. Es una de las razones que dificultan el hundimiento, esa presión que ejerce el agua sobre los cuerpos. Cuando veamos reptiles vamos a ver que las tortugas laúd, que son las más grandes, sus carapachos no son sólidos como las tortugas golfinas. Y justamente no son sólidos porque las laúd se sumergen a mayores profundidades y tienen un carapacho más flexible, ¿no? Aquí lo mismo pasa con estas aves que se sumergen. Y tienen una adaptación en su estructura para que las alas puedan realizar el movimiento sin que sufran cambios. No me voy a profundizar en el vuelo porque no acabaríamos el hemisemestre. Entonces, aquí esta estructura, esta forma en que está estructurado el pecho, les permite, ¿sí?, el hacer el aleteo. ¿Sí? ¿Qué sucede en el aleteo? Aquí nos están poniendo, esta sería la parte de la quilla donde está la punta de la pechuga, ¿no?, el hueso que forma la pechuga. Este sería el huesito de la suerte. Y lo que tenemos aquí es que los músculos, si ustedes se fijan, el músculo está insertado en diferente posición. Entonces, esta diferente posición en la que los músculos están insertados permiten el movimiento hacia arriba y luego el movimiento hacia abajo. Esto me permite entonces que el ave pueda mover las alas sin que se salgan de su lugar y sin que la articulación sufra grandes gastos, ¿no? Si no, sería muy complejo esta articulación. Si nuestra rodilla tuviera esta enorme ventaja, no batallaríamos tanto los humanos. Bien, y creo que aquí vamos a dejar la clase, son las 6:30. Vamos a quedarnos con este esquema y les voy a pedir un favor. Si ustedes quieren profundizar en el vuelo, háganlo en sus apuntes. Les voy a subir al aula mañana porque ahorita voy a salir corriendo a la reunión que tengo. Les voy a subir en el aula la dirección de los videos de este argentino que me encontré, que tiene unas clases de fisiología muy bonitas de 5 minutos, de 10 minutos, en las que le recuerda a uno cosas importantes. ¿Sí? Les voy a pedir entonces que actualicen apuntes, si son tan amables. ¿Sí? Ya tienen dos cosas que hacer: actualizar sus apuntes y revisar los artículos. Denme oportunidad para subir mañana sus artículos, porque ahorita voy a salir corriendo a la reunión y luego tengo que ir a firmarle a un doctor como a las 9 de la noche unos formatos para que meta un proyecto a financiamiento. Entonces no me va a dar tiempo de que se hable. ¿De acuerdo? Pues sí, muchísimas gracias, chicos. Ha sido un verdadero placer. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí? No, todo bien. Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por permitirme adelantar en este jueves la clase un poco. Voy a buscar la manera de grabar, porque les juro que antes Classroom nada más tenía aquí los 3 puntitos, le picabas y decía grabar la clase, y el día de hoy no aparecieron los 3 puntitos por ningún lado, y los 3 puntitos que aparecen aquí no me dan la oportunidad de grabar. Me dejan hacer la pantalla grande, ponerle efectos visuales, ponerle subtítulos, pero no me permiten grabar. Algún detalle está en mi configuración que debo de verificar. A lo mejor era la plataforma de Zoom, doctora. Pero este es Classroom.
Ese es Classroom. En Classroom yo podía grabar mis clases. Te juro que tengo clases grabadas, ¿sí? Te lo juro que así era. Voy a revisar porque le van cambiando cosas a Classroom y lo van haciendo mejor, pero a los que no somos de esta era tecnológica, esas mejoras nos meten en estos problemas, ¿no? Se nos dificulta mucho. Ajá, dime. Ni se sienta mal, yo tampoco le entiendo eso. No me siento mal, me incomoda, me molesta porque tengo tanto trabajo que no